La esclerosis lateral amiotrófica, ELA, es un grupo de enfermedades neurológicas que involucran principalmente a las neuronas responsables del control del movimiento de nuestros músculos voluntarios. Por ejemplo, masticar, caminar, hablar. Es una enfermedad progresiva que con el tiempo sus síntomas van empeorando. ¿Cuáles son esos síntomas? ¿De qué se trata esta enfermedad? ¿Qué tratamiento tiene? Estamos con Grace Ayala, es terapeuta ocupacional, especialista en neurorehabilitación y académica además de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buen día, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, cuéntanos qué es esta enfermedad, en qué consiste. Es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central. Al ser neurodegenerativa es una enfermedad progresiva, es decir, que en el tiempo se van a ir sumando alteraciones o la sintomatología va a ir cada vez empeorando. Es una patología que es aleatoria, tiene mayor prevalencia en adultos sobre los 50 años, también en varones es más frecuente, más que mujeres, y tiene una mortalidad de un 100%. 100%. O sea, desgraciadamente, este deterioro progresivo es imparable. No tiene cura. No tiene cura. El promedio de vida es de 3 a 5 años y efectivamente solo un 5% vive más de 20 años. Es una enfermedad bastante compleja porque no solo afecta a la persona, sino a la familia, el entorno, las posibilidades de participación. Es bien devastadora a nivel familiar y personal. Sí, es bien terrible por lo que usted dice y también por las características. Estuve leyendo. Claro, se produce este deterioro de las neuronas, ya nos va a explicar usted mecánicamente, pero en el fondo te dejas de mover, tus músculos ya no responden, salvo algunos muy puntuales, pero no pierdes la capacidad cognitiva. Entonces estás consciente de lo que te está pasando. Absolutamente, consciente. Hasta el final. Hasta el final. Y no pierdes los sentidos tampoco. O sea, puedes escuchar, puedes sentir los olores, puedes degustar también. La visión no se pierde la sensibilidad, tampoco. Y los músculos del ojo, no, tampoco. O sea, una de las características es que los pacientes pueden mover sus ojos. Es lo único que pueden mover al final. Su parpadeo es lo único que permanece intacto, ¿no? Sí. ¿Tampoco el control de esfínter se ve afectado? En las últimas etapas sí podría verse afectado. En la última etapa, pero en general en toda la progresión no. ¿Y la sexualidad tampoco? Tampoco, no. Un tema complejo de abordar en ese sentido es la cantidad de cosas que se van a ir sumando, que requiere que los equipos sean bastante multidisciplinarios. Yo como terapeuta trabajo abordando tanto la temática personal, o sea, el usuario, o la persona, el paciente, pero también la familia. Hay un proceso de acompañamiento difícil. Cada mes, cada semestre va a ir sumándose otra patología, o sea, otros síntomas que requieren la intervención probablemente de un nutricionista, un gastroenterólogo, pacientes que dejan de tragar, de deglutir con riesgos de aspiración. Va a entrar el gastroenterólogo probablemente para instalar una sonda. Ahora estamos en el domicilio. Hay que enseñarle a la familia, a su entorno más cercano, a cómo poder alimentarlo vía gastrostomía. También el acompañamiento emocional del usuario sí o sí en algún minuto va a tener depresión, va a tener esa sensación de minusvalía, de abandono, de por qué a mí, y ellos van sintiendo todo lo que les va pasando. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Cuando una paciente comienza a debutar con esta enfermedad, usted ya nos decía, mayor frecuencia en hombres y sobre todo personas mayores de 50 años. ¿Comienzan ya a perder su capacidad muscular? ¿En qué lo notan? Debilidad muscular es como el primer síntoma. ¿Pierden fuerza? Pierden fuerza. Ya. Entonces hay usuarios, por ejemplo, que describen en varias ocasiones haber tenido esguinces de tobillo. Al año pueden tener 3, 4, 5 esguinces de tobillo. Algo que no es frecuente, ¿no? Claro. Es extraño. Y además no son deportistas, o sea, trabajando se esguinzan un pie, eso es raro. Esta es la aparición por extremidades, ya sea un brazo, las piernas, debilidad muscular, se te caen las cosas, algo extraño, algo que no puedes apretar la pasta dental. ¿Se comienzan a tropezar con frecuencia? Sí, también, se pueden tropezar con frecuencia. Y también
pueden tener problemas para tragar, para deglutir, que tienen varios atoros al momento de comer o al momento de respirar. La sintomatología puede aparecer de manera bastante diferente entre un paciente y otro. ¿Se conoce algo de las causas? ¿Esto es hereditario? Usted dijo al principio aleatorio. ¿Esto es aleatorio en ese sentido? ¿Le puede pasar a cualquiera? Lo que pasa es que hay dos tipos de esclerosis, esclerosis sí, lateral. Alguna que tiene un origen genético, o sea que tienes más posibilidad a través de una mutación de un gen. Tienes más posibilidades si en tu familia tuviste una persona con ELA, algún familiar directo con ELA, tienes más posibilidad de desarrollar la patología. Pero también está la idiopática, de origen desconocido, y que se estudia probablemente que sea por exposición a tóxicos, a plomo, a plaguicidas. Y esas son las corrientes que se van estudiando, pero una causa única no está claro. Vamos a la mecánica de cómo opera en definitiva esta enfermedad. Los términos más simples, ¿son las neuronas las que empiezan a morir? ¿Son las neuronas que dejan de funcionar como deben? ¿Pierden la capacidad de transmisión de mensajes a los músculos? Primero las neuronas se degeneran y al degenerar se mueren. Una vez que mueren, no hay conexión entre la información que transmite el cerebro y el músculo. El músculo se debilita, se atrofia y pierde su función. Deja de moverse, por así decirlo. Son usuarios que pierden mucha masa muscular, hay atrofia muscular, ¿sí? Pueden tener además fasciculaciones que son dolorosas, que son esas contracciones que... y el dolor es un tema que a mi juicio deberíamos ahondar en el trabajo multidisciplinario, porque uno quisiera que la evolución fuese... Tú sabes que ya vas a avanzar, que va a ser peor, pero el dolor yo creo que es el peor síntoma que acompaña una enfermedad. Y en el caso del ELA o de la ELA es permanente. Sienten dolor. ¿Es muy rápido la evolución de la enfermedad? O sea, por ejemplo, esta persona que comienza con estos síntomas que usted describía, ¿cuánto tiempo ya se pierde la movilidad? O sea, ya no puede pararse, se tiene que quedar acostada o sentada en una silla. ¿Esa evolución es rápida? Lo primero que vas a perder justamente es la movilidad para caminar, para desplazarte. En ese sentido, quiero comentarte que la ley Ricarte-Soto incluye esta patología dentro de las 9 que se incluyen ahora a contar del 1 de julio. Incluye ayudas técnicas. La primera que vas a probablemente necesitar es una silla de ruedas, ¿ya? Ahora, si tú lees el texto, no está claro qué tipo de silla de ruedas. De autopropulsión resulta difícil, claro, porque va a durar cuánto tiempo autopropulsando su silla. Probablemente una eléctrica con un comando joystick a derecha o a izquierda, dependiendo de la mano, que funcione mejor. Sea una mejor opción. Pero sí, la movilidad y el desplazamiento va a ser lo primero que se va a perder. ¿Y cuánto tiempo pasa? ¿Depende de cada paciente? Va a depender de cada usuario. Pero en mi experiencia, a un año y medio, 2 años, el usuario ya pierde totalmente la capacidad para desplazarse, pero también hay un tema en el desplazamiento. Tenemos usuarios que tienen lesión medular y pueden transferirse a una silla, pueden pasarse al baño. Hay muchas cosas que ellos pueden hacer. Estos usuarios no solamente perder la capacidad de caminar, de desplazarse, de moverse, de controlar el tronco, el cuerpo, las manos. Eso hace que su capacidad de participación sea mucho menor. Entonces caminar es un tema, pero también lo es el poder comer, el poder ir al baño, el poder rascarte la cara, que son necesidades inmediatas, o sea, necesidades muy básicas. Vas quedando con una dependencia... Severa. Severa, absoluta casi. Ajá. En ese sentido, y por esa gran dependencia, estos pacientes no están hospitalizados, no están internados, están en su casa. No necesariamente están hospitalizados. ¿Cierto? Sí, claro. Solo cuando ya requieres ventilación mecánica. Claro. Ahí ya en las últimas etapas ya probablemente la hospitalización debiera ser. Porque usted hacía referencia a la gran problemática de la familia que debe hacerse cargo y debe atender a estas personas. ¿Cómo se hace? ¿Qué tipo de ayudas también se le presta al grupo familiar? Porque claro, las leyes pueden otorgar una silla o algunas facilidades, pero acá vemos que una familia tiene que tener un apoyo desde psicológico hasta de entrenamiento técnico, porque tiene que enfrentar una serie de situaciones que resolver. Sin duda. Desde lo más práctico que significa
cómo aprender a tomar a tu paciente, a tu familiar, para poder pasarlo a la silla, hacer una buena mecánica de traslado, que significa que yo no voy a lesionar mi columna y tengo que hacerlo varias veces al día, porque tengo que pasarlo al baño, tengo que asearlo, sentarlo en la silla, a lo mejor salir a comprar con él, acompañarlo a sus controles médicos. Eso implica que es un desafío hoy en día para los programas multidisciplinarios. En ese sentido, yo trabajo en el programa de discapacidad Cerrillo, donde damos prestaciones a la comunidad de manera gratuita. Eso como parte de la vinculación del medio de la universidad con, digamos, la comunidad, hacemos intervención en domicilio. Eso significa que abordamos desde el usuario, desde el paciente, a la familia, enseñándole estas técnicas de transferencia, esas técnicas para alimentación o cómo cuidar sus articulaciones, cómo movilizarlo, cómo acceder además a ciertos beneficios. Recuerda que también está la corporación ELA en Chile, que también presta cierta ayuda en relación, y en mi experiencia, por ejemplo, fuimos dotados de un catre clínico para una persona, y también sé que han adquirido un sistema de comunicación aumentativa en relación a un software que podría hacer lectura de los ojos, por ejemplo, para mejorar la comunicación. Eso también existe. Claro, el físico Hawking fue un ejemplo de, bueno, de partida vivió bastante muy tiempo. Extraño, sí. Es bastante particular su caso, pero él logró una serie de mecanismos que le permitían estar bastante activo con su entorno, a diferencia de muchos pacientes. Él podía, mediante los movimientos de sus párpados, de sus ojos, dar señales, ¿verdad?, a un computador, comunicarse, escribir. Le permitió dar clases por muchos años en la universidad. Él desarrolló varias técnicas de las cuales, me imagino yo, se han tomado como ejemplo para poder tratar de aplicarlas en la medida de lo posible. Sí, por supuesto. El tema del acceso es lo complejo. Exactamente. El acceso lo al caro valor. que es la tecnología y todo eso. Es una patología de alto costo. O sea, si tú consideras la implementación de este software, yo sé que la corporación adquirió un número y los puede ir rotando en los distintos usuarios que van presentando la patología. Pero acceder a un software como esto no deja de ser una cantidad de millones de pesos, ¿sí? A eso se suma la silla de ruedas, a eso suman los pañales, o el tipo de alimentación, por ejemplo, los insumos que tú sumas, guantes, si tienes que hacer cateterismo. O sea, hay un montón de cosas que se pueden ir sumando al gasto mensual de la familia. Y además tiene que haber una persona que esté 24/7 con esa persona. Es decir, una esposa que deja de trabajar, un esposo que deja de trabajar, una hija, y eso impacta directamente en la familia. Por eso que el acompañamiento no solamente al paciente, sino a la familia. En ese sentido, nosotros como programa hacemos este acompañamiento in situ y estamos abiertos a la comunidad a que puedan solicitar ayuda, potenciamos las redes de apoyo entre familiares, entre vecinos, entre pacientes. Eso creo que es a lo que apunta a mejorar solo la calidad de vida del usuario. Cuando usted habla de estas máquinas que son carísimas, el software, ¿son los computadores oculares? Con lectura pupilar. Con lectura ocular, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto vale una de esas máquinas aproximadamente? Creo que están cerca del 1,5 millones, 2 millones de pesos. Ahora, no solamente requieren eso, requieren una alimentación especial. Cuando ya es lo más cotidiano, ¿no? Sí, claro. Cuando la alteración de deglución es tal que ya no podría alimentarse vía oral, se instala una gastrostomía. La gastrostomía podría ser que la alimentación sea preparada en el domicilio con papillas, y para eso la nutricionista debe hacer una minuta de los alimentos que debieran administrarse por esta vía. Va a depender en realidad, porque puede ser su misma alimentación con vegetales, carne, y eso pasado por la licuadora y eso administrado por la sonda. Sí. Llama la atención lo selectivo de la enfermedad en el sentido de bloquear cierta parte del cuerpo, o sea, en términos generales muscular, pero por ejemplo el corazón, que también es un músculo, uno se pregunta, ¿por qué no? Y sigue funcionando bien. Ajá. El corazón no se ve afectado. ¿Los órganos no? Los órganos no. No. Es bien extraña la enfermedad. Ahora mencionas el corazón, pero tiene un marcapaso propio.
el corazón. No funciona con la vía de la motoneurona. La motoneurona es la que se altera, la que muere. Y esa es la que va directamente a la musculatura. Entonces los órganos tienen otras vías de funcionamiento. Bueno, gracias por venir y poder conocer un poquito más acerca de esta enfermedad que si bien no afecta a muchas personas en términos de número, acá en Chile, incluso en el mundo, 1 de cada 20.000 es la cifra más o menos. 2,5 de cada ¿cierto? 100.000, sí. Pero las personas que lo padecen y sus familias, como usted dice especialmente, tienen un problema gigantesco. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la oportunidad. Que tenga muy buen día. Gracias.